Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta es la historia de Babel, del origen de la confusión, de la ciudad que desafió a Dios. Cuando pensamos en la Torre de Babel, lo primero y tal vez lo único que se nos viene a la mente es el relato bíblico del libro del Génesis. Pero, ¿y si encontramos otros escritos antiguos sobre el diluvio, la creación o la Torre de Babel que no tienen ninguna relación con el cristianismo y que mencionan relatos similares a los que encontramos en la Biblia? ¿Qué pensaríamos? En toda América, desde Canadá hasta Argentina, se han encontrado más de 300 tradiciones o leyendas que mencionan algún tipo de diluvio. Una de las leyendas más destacadas es la de los toltecas en México, quienes incluso tenían pinturas que representan un diluvio. Como esta pintura copiada por un sacerdote dominico en el año 1550 después de Cristo, utilizando la técnica de papel transparente. La pintura representa un diluvio y una pareja a salvo dentro del tronco de un árbol. Los toltecas decían que el diluvio ocurrió 1716 años después de la creación del mundo, una fecha muy similar a cuando estimamos que ocurrió el diluvio descrito en la Biblia. Los toltecas también creían que solo algunas personas escaparon flotando dentro de un tolipetlacali o un recipiente cerrado. Ellos creían que después del diluvio los hombres se multiplicaron e hicieron un zacuali para refugiarse cuando el segundo mundo fuera destruido. Zacuali es una palabra en náhuatl que significa aquella torre. Con el tiempo, según los toltecas, los idiomas cambiaron y no se podían entender el uno al otro. Entonces, las personas se desplazaron a diferentes partes del mundo. Pero veamos brevemente la versión azteca del diluvio, y mientras la vemos, intenta encontrar las similitudes con el relato bíblico. Había un señor, pero no tenía esposa. Solo tenía 2 perros, una hembra y un macho. El señor era campesino. Había mucha gente en el mundo. Un día soñó que un señor le venía a avisar que se acabaría el mundo. No creyó. 3 voces soñó. A la tercera, Dios le dijo: ¿ya está listo lo que te encargué? Si no quieres hacerlo, tú sabes, pero yo ya te avisé. Y creyó a la tercera vez, y empezó a hacer lo que Dios le dijo. Se puso a torcer mucho mecate de palma. La gente le preguntaba para qué quería tanto mecate, y él les decía que el mundo se iba a transformar y les contaba su sueño. Y la gente le decía que si ya se estaba volviendo loco, pues créanlo o no, así soñé. Al poco tiempo ya tuvo bastante mecate y empezó a subir la mar viva. Cuando vio que comenzó a levantarse el agua, se metió en su canoa con sus perritos y con sus alimentos, maíz, calabaza y frijol. El maíz, con un solo grano, alcanzaba para tortillas y con un solo grano alcanzaba para pozoles. Amarró un metate a su canoa para que quedara como ancla y que pudiera regresar a su tierra. Subió el agua y se llevó la canoa para arriba. Varios días estuvo flotando, hasta que poco a poco el agua fue bajando. Cuando comenzó a bajar el agua, él iba recogiendo todo el mecate hasta que regresó al lugar
de donde había salido. Empezó a trabajar en el campo porque sus alimentos ya eran pocos y tenía que comer él y sus perros, y así siguió trabajando en el campo. Las similitudes con el relato bíblico que nosotros bien conocemos son innegables. Y estas similitudes no se limitan al diluvio, sino que también encontramos relatos similares sobre la creación, la Torre de Babel y el Jardín del Edén, como esta pintura que representa a Eva, la serpiente, Caín y Abel. ¿Cómo explicamos las similitudes de estos relatos con el texto bíblico? Estamos hablando de relatos distanciados no solo en el tiempo por miles de años, sino también distanciados geográficamente por miles de kilómetros y con un mar de por medio. La explicación es que todos estos relatos, historias o mitos para algunos tienen un mismo origen, una misma procedencia. Ese origen común es precisamente Babel, el origen de la confusión. Regresemos un poco más de 6.000 años en el tiempo y escudriñemos profundo, muy profundo, en las raíces de la humanidad. Mesopotamia es la región que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates y corresponde mayormente a Irak y a partes de Irán, Kuwait, Siria y Turquía. La palabra Mesopotamia proviene del griego y significa entre dos ríos. En esta región surgió hace más de 6.000 años la civilización que hoy en día conocemos como los sumerios. Allí se han encontrado más de 200.000 tablillas cuneiformes con miles de años de antigüedad y restos arqueológicos de 5 ciudades anteriores al diluvio universal. Esas ciudades son Uruk, Ur, Eridu, Lagash y Kish. La primera ciudad importante anterior al diluvio fue la ciudad de Eridu, situada en el extremo sur, en las costas del Golfo Arábigo. Era la ciudad más meridional de Sumeria. Desde el 4000 a.C. y durante los 10 o 15 siglos siguientes, la gente de Eridu y alrededores sentaron los cimientos de casi todo lo que conocemos como civilización. Con la ciudad vino el Estado centralizado, la jerarquía de las clases sociales, la división del trabajo, las religiones organizadas, la construcción de monumentos y muchas cosas más. En una excavación realizada en el área por la Dirección de Antigüedades de Irak, descubrieron una construcción de 17 niveles que se remonta al año 4000 a.C. En el nivel más antiguo hallaron una duna de arena limpia en la que se había construido por vez primera un primitivo templo de unos 9 metros cuadrados. El templo tenía un pedestal en el que debió ir alguna imagen religiosa. Cada nivel de este edificio, siempre más grande y elaborado, se edificaba sobre los restos del anterior. En el transcurso de unos 10 siglos, destruyeron y reconstruyeron los 17 niveles. Así encontramos el primer templo o sigurat de la historia, el sigurat de Eridu, el hogar del dios Enki, señor de la tierra. Este sigurat sentó las bases comunes de los templos posteriores, pues desde aquí empezó la proliferación de miles de sigurats por todo el mundo, los cuales, inexplicablemente para muchos, son iguales a las pirámides construidas en varios lugares de Latinoamérica más de 3000 años después. En el capítulo 4 del libro del Génesis encontramos la historia de Caín y Abel. Luego de que Caín asesinara a Abel, leemos que Dios le dice en el versículo 11: «Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza,
errante y extranjero serás en la tierra. Luego, a partir del versículo 16 leemos: Salió pues Caín de delante del Eterno y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc, y a Enoc le nació Irad. En sumerio, Enoc es Enki, e Irad es Irud. Entonces, Caín es padre de Enki. Enki es el padre de Eridú. Al final, se trata de la misma ciudad que fundó Caín y a la que le puso el nombre de Enoc, y que luego se llamó Irad o Eridú en sumerio. En Eridú adoraban a Enki como el dios principal. Los sumerios reconocieron a Enki o Enoc como el dios que trajo la civilización a la humanidad, como aquel que otorgó a los gobernantes la inteligencia y el conocimiento. Para ellos, era el sabio consejero, el creador de las imágenes y el patrón de los artesanos. Y es aquí, en Eridú, en donde encontramos la primera evidencia de imágenes o ídolos para el culto religioso pagano, para aquel consejero que ofreció un camino contrario al señalado por Dios. La ciudad de Eridú siembra las primeras semillas de la adoración a ídolos falsos y dioses, y desde allí se esparcen por el mundo hasta ese momento habitado por seres humanos.